Días, mis queridos alumnos, qué alegría nuevamente trabajar con ustedes. Muy bien, hoy estamos martes 12 de mayo del 2020. Vamos a trabajar en el curso de literatura y desarrollaremos la clase número 10. Excelente, muy bien. Acá nos dice la entrevista escrita. La semana pasada hemos hablado sobre la entrevista oral. Ahora netamente nos vamos a basar en la entrevista escrita. A ver, para que exista una entrevista escrita, primero deberíamos de realizar una entrevista oral, porque a esa entrevista oral yo la voy a editar, es decir, la voy a redactar y la voy a convertir en escrita. ¿Ya? A ver, vamos a saber primero qué es la entrevista escrita. A ver, vamos a leer. Es un texto informativo. Claro, ya se convierte en un texto, porque ya no es un diálogo oral entre el entrevistador y la persona entrevistada. Ya no, sino que este se va a plasmar en un texto informativo que contiene preguntas y respuestas. Claro, preguntas las que he preparado como entrevistador y las respuestas, todo lo que de manera concreta me respondía la entrevistada o entrevistado, con el fin de conocer más sobre su trabajo, sobre su vida, su personalidad. ¿De quién? Del entrevistado. Muy bien. Ahora, vamos a ver las partes de la entrevista escrita. ¿Cuáles son? Son 3. Acá vamos a realizar también un cuadro comparativo entre entrevista oral y entrevista escrita. Antes de ver las partes de la entrevista escrita, ojo, atentos. La entrevista oral tenía 3 partes, ¿no es cierto? La primera parte, que venía a ser la presentación. Lógico, tenía que haber presentación para presentar a la persona entrevistada, ¿verdad? Esa era la primera parte de la entrevista oral. Y número 2, venía a ser el cuerpo, donde de manera consecutiva presentábamos preguntas y respuestas. Y la tercera parte era el cierre, donde dábamos la conclusión y despedíamos a la persona entrevistada. Bien, ahora miren acá la diferencia, ¿no? Aunque es semejante en algunos aspectos, ¿ya? En la entrevista escrita, la primera parte se va a llamar título, porque acá, ¿qué voy a hacer? Voy a plasmar en un texto informativo. Entonces, ¿qué voy a colocar primero? El título, acá está. Eileen Natalie Vázquez Micha, es decir, la persona entrevistada. Acá, nombre del entrevistado. Ahora, como parte número 2, la presentación. La presentación vendría a ser todo esto. Es decir, voy a hablar algo interesante de su vida en la entrada. Por ejemplo, Eileen Natalie Vázquez Micha, más conocida como Miss Nati, nació en Comas un 16 de febrero de 1985. Se especializó en educación inicial. Una gran profesional y extraordinaria mujer. Aguerrida. Ella siempre está llena de humor. Su corazón es divino. Ahí está la presentación. Quiere decir, describe a la persona entrevistada, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a ir a la parte número 3, que vendría a ser el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? El cuerpo está conformado por preguntas y respuestas.
respuestas. Muy bien. Ahora, lo vamos a detallar a un costado de la entrevista escrita. Muy bien, acá tenemos el título. Ahí está indicando la persona entrevistada, dónde trabaja y el tema que vamos a tratar. En su tiempo de cuarentena, dice el tema. Muy bien. Parte número 2, la presentación. Ya hemos leído algo más relevante de su vida. Presentación. Ahora, el cuerpo. El cuerpo está conformado por preguntas y respuestas. Las respuestas siempre van a estar en primera persona, porque cuando tú realizas la pregunta, te responde en primera persona. Por ejemplo, le dices, ¿cuántos años tiene? Te va a responder, yo tengo 20 años, yo en primera persona. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado. Cuando lo transformes o lo conviertas a una entrevista escrita, igual tienes que respetar la primera persona. Por ejemplo, yo le realicé la entrevista a Miss Nati. No frente a frente, porque en esta cuarentena no se puede. Le hice una llamada telefónica. Le pedí su tiempo, ¿verdad? Con anticipación. Cuando se dio esta entrevista, yo le realicé las siguientes preguntas. Yo estaba muy atenta a cada una de sus respuestas, porque sabía que después la tenía que convertir en una entrevista escrita, la tenía que editar. Lo mismo, ustedes cuando atentos realizaron ya, creo yo, su entrevista oral, tenían que estar atentos a cada pregunta que le realizaban al entrevistado y mucho más en cada una de sus respuestas. ¿Para qué? Para que no se me alejen, para no olvidarlas y de esa manera me facilite editar mi entrevista escrita, redactarla, ¿verdad? Entonces, ya hay. Primera pregunta que le hice a Miss Nati en mi entrevista oral. ¿En compañía de quiénes está pasando esta cuarentena? Me respondió, estoy acompañada de mi esposo, mi adorada hija, mis padres y mi sobrino Joaquín. Ah, muy bien. Ah, yo iba pues atenta, captando todo porque tenía que convertirla en escrita. Ajá. Segunda pregunta. ¿Cómo está pasando esta cuarentena? ¿De qué manera la está asumiendo? Ella me contesta, la asumo con mucho respeto y responsabilidad. Es decir, acato las disposiciones del gobierno en bien de mi persona y por el inmenso amor que le tengo a toda mi familia. Muy bien, ahí va. Y le hice la tercera pregunta. ¿Cuáles son sus actividades diarias? Me contestó lo siguiente. Con respecto a mi trabajo, atiendo a los padres de familia por teléfono o vía WhatsApp. Asimismo, apoyo y monitoreo la parte académica virtual de los alumnos y maestros. Además, cumplo con mis labores en familia. Cuarta pregunta que le realicé. ¿Qué está aprendiendo de esta cuarentena? Ella me respondió, o sea, en primera persona. Estoy aprendiendo mucho, especialmente a valorar mi vida y la de mi familia, a ser más tolerante y paciente. Asimismo, estoy aprendiendo a pensar en los demás. Estoy atenta con la higiene, el distanciamiento y otros. Y reconozco que es muy importante guardar pan para mayo. Eso resaltó Miss Nati en la entrevista oral que le hice. Ah, dije, pues ahora sí. Yo tengo que convertirla en escrita, muy bien, porque les tengo que presentar a mis alumnos. Ah, voy a empezar la primera parte. Muy bien, coloqué sus datos, dónde trabaja, de qué se va a tratar la entrevista en su tiempo de cuarentena. Le hice una presentación con algo muy importante de su vida y empecé a redactar las preguntas que yo le tomé en la entrevista oral y escribí las respuestas, todo lo más importante que recordaba de lo que me había contestado. Muy bien.
ahora vamos a resolver esta ficha. Ya, acá les presento una práctica. Dice, me encanta aprender. Muy bien, amores. Ahora sí, atentos, ¿ya? Coloca verdadero o falso. Dice la primera. En una entrevista escrita, las preguntas deben de ser abiertas, es decir, no presentar alternativas para que el entrevistado diga, a ver, ¿cuál marco? ¿Marco la A, la B o la C? Que esas son preguntas cerradas. Entonces, vamos a necesitar en la entrevista escrita preguntas abiertas. Sí, porque va a contestar. ¿Ya? Muy bien. Enunciado número 2. Para realizar una entrevista escrita, primero se tiene que realizar una entrevista oral para recoger información y luego editarla. Verdadero, muy bien. No es necesario que el entrevistador esté atento cuando hace las preguntas al entrevistado. ¿No debe estar atento? No, falso. Sí, tiene que estar y muy atento. Si no, ¿cómo va a editar una entrevista? Muy bien. ¿Cómo la va a presentar en texto informativo? Por eso tiene que estar atento. Número 4. ¿En los periódicos aparecen entrevistas escritas? Sí, muy bien. Ahí aparecen de futbolistas, de chefs, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, verdadero. 5. ¿El entrevistado edita la entrevista escrita? El entrevistado es el que va a escribir la entrevista escrita. Por ejemplo, si yo entrevisté a Miss Nati, ¿no? Le hice una entrevista oral. Yo cumplí el rol de entrevistadora, Miss Nati de entrevistada. La pregunta es, Miss Nati, que fue la entrevistada, ¿fue la que editó la entrevista escrita? ¿Ella la escribió? No. Entonces sería el entrevistador es el que edita la entrevista escrita. Entonces será falso. 6. Una entrevista escrita puede llevar la foto del entrevistado. Muy bien, sí. El título, la presentación. Ojo, muy atento, para que sepas si es entrevista oral o entrevista escrita. Atento. El título, la presentación y el cuerpo son parte de la entrevista oral. Falso, ¿no? Muy bien. 8. El cierre es parte de la entrevista escrita. ¿La entrevista escrita tiene cierre? No, es falso. Muy bien. Ahora, para casita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Atentos, ¿ya? Tarea para la casa. La entrevista oral que realizaste, ¿verdad? ¿Recuerdan que quedó una tareita de que hicieras tu entrevista oral? Ya, muy bien. Repito, la entrevista oral que realizaste, conviértela a entrevista escrita. Primero, redáctala en blog y luego la pasas a limpio en tu cuaderno de literatura. No te olvides de la foto de tu entrevistado. Si no tienes una foto, puedes dibujarlo a tu entrevistado en un recuadro, medio cuerpo y luego lo pegas. Y ya está. Muy bien, amores, un beso grande y hasta la próxima. Los quiero mucho.